Mis queridos y mis queridas, ¿cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 17 de toda esta línea de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC. Les recuerdo que actualmente tengo un curso online en terapiascontextuales.com llamado El análisis funcional en psicoterapia, un curso que te va a permitir desarrollar tus competencias teóricas en análisis funcional, contingencias de reforzamiento y castigo, y claramente te va a permitir saber cómo aplicar el análisis funcional a los contextos clínicos a través de role-playing. Así que está buenísimo, no se lo pierdan, y obviamente pues van a recibir certificado por la presentación de este curso. Muy bien, vamos a seguir estudiando la hipótesis nula. El día de hoy vamos a hablar de 4 pasos para el análisis estadístico de la hipótesis nula. El primer paso es determinar la prueba estadística para probar la hipótesis de investigación. Por ejemplo, de acuerdo al programa que se esté tratando, podemos utilizar la T-Student. Nuestro segundo paso es realizar los cálculos pertinentes para obtener los datos estadísticos que necesitemos a través del Excel o el SPSS, que recordemos que son programas que nos permiten averiguar con mayor objetividad y precisión la ocurrencia del azar, un azar correspondiente a un determinado valor estadístico, por ejemplo el número de sujetos y grupos, para determinar los grados de libertad. Justamente nuestro tercer paso es pedirle al programa que calcule la probabilidad de ocurrencia al azar, y justamente nuestro tercer paso es pedirle al programa que calcule la probabilidad de ocurrencia por azar del valor estadístico a partir de una población en donde no existan diferencias. Y el cuarto paso es que el programa mismo nos dará un valor de probabilidad empírica que tenemos que comparar con el valor alfa, y dependiendo si es mayor que alfa o menor que alfa, decidir si hay una covariación entre variables o no hay covariación, o si dicha covariación es significativa o no es significativa. Muy bien, pero ¿cómo es que se determina la prueba estadística a realizar? Nosotros vamos a determinarla a partir de 5 criterios fundamentales. El primer criterio corresponde al número de variables dependientes, y el segundo criterio corresponde a la escala de la variable dependiente. Asimismo tendremos el número de variables independientes, los valores de la variable independiente, y como quinto punto tendremos la estrategia de control del diseño. Por la estrategia de control entenderemos si el diseño es transversal o si es longitudinal. Un diseño longitudinal es cuando todos los sujetos pasan por las mismas condiciones experimentales, mientras que los diseños transversales pues son cuando no todos los sujetos pasan por las mismas condiciones experimentales. Hay diseños transversales de grupos independientes al azar, así como también transversales de grupos equiparados. Los independientes al azar hacen referencia a que hay grupos independientes que se denominan cuando los sujetos han sido asignados al azar a las diferentes condiciones experimentales, mientras que los grupos equiparados significan que los sujetos no han sido asignados al azar a las diferentes condiciones experimentales. A estos grupos equiparados también se les llama muestras relacionadas. De acuerdo a toda esta información, entonces nosotros decidiremos la prueba estadística. A continuación, y como para facilitar un poquitín más esta información, veremos las siguientes tablas. La presente tabla nos indica qué prueba utilizar correspondiente al tipo de variable dependiente y en ausencia de la variable independiente. Como se pueden dar cuenta, tendremos como número de variables dependientes una sola variable dependiente, sin ninguna variable independiente, valor o control de la variable independiente, y finalmente la clasificación de la variable dependiente. Esta clasificación, como la pueden observar, está acompañada de la respectiva prueba que más nos conviene aplicar. En el caso de la variable dependiente de intervalo o razón, la prueba más conveniente es la prueba T para una muestra. En caso de la ordinal, tendremos la prueba de la mediana para una muestra. En caso de la nominal con 2 valores, la prueba binomial, y la variable dependiente nominal con más de 2 valores o con 2 o más valores, utilizaremos la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste. En resumen, nosotros tenemos que determinar el número de variables dependientes e independientes, sus valores, sus escalas, así como también sus respectivas pruebas. A continuación veremos otra tablita, pero referente a las variables independientes de 2 valores o más,
con sus respectivas pruebas estadísticas, así como también veremos si estas variables independientes pueden ser longitudinales o pueden ser transversales, y con sus respectivas pruebas para cada escala. Existen diferentes tipos de pruebas correspondientes con una variable independiente con dos valores o con más de dos valores y en compañía de una sola variable dependiente. Como lo estamos viendo en el cuadro, el número de variables dependientes solamente es una, mientras que en el número de variables independientes, valores y control, encontramos variables independientes con dos valores o variables independientes con dos valores o más de dos valores. También encontraremos las respectivas escalas de la variable dependiente, si es de intervalo, razón, ordinal, nominal, y obviamente sus respectivas pruebas. Por ejemplo, si tenemos una sola variable dependiente con una variable independiente con dos valores, y esta puede ser transversal de grupos independientes al azar, y tendremos como una escala la de intervalo o razón, la prueba más conveniente es la prueba T para dos grupos independientes. Luego la ordinal sería la prueba de Wilcoxon, Mann, Whitney. La nominal, la prueba de chi cuadrado. La exacta de Fisher, la ANOVA unifactorial. La prueba Kruskal-Wallis y la prueba de chi cuadrado. Mientras que en intervalo o razón, la prueba más conveniente es la prueba T para un grupo o grupos emparejados. En cuanto a la ordinal, la prueba de Wilcoxon de rangos con signos. La nominal, la prueba de McNemar. La de intervalo o razón, ANOVA unifactorial de medidas repetidas. En la ordinal encontraremos la prueba de Friedman y la nominal, regresión logística de medidas repetidas. En esta siguiente tabla encontramos más pruebas de interés. Por ejemplo, cuando se tiene una sola variable dependiente, pero dos o más variables independientes correspondiente a transversal de grupos independientes al azar, tendremos en intervalo o razón la prueba ANOVA factorial, ordinal, regresión logística ordinada, nominal, regresión logística factorial. En cuanto al contexto de una sola variable independiente con escala de intervalo transversal o longitudinal, tendremos como intervalo o razón la correlación de Pearson. También tendremos la regresión lineal simple. En cuanto al ordinal, correlación no paramétrica. En cuanto a lo nominal, regresión logística simple. Ya en el contexto de una o más variables independientes con escala de intervalo nominal, transversal o longitudinal, tendremos como intervalo o razón la regresión múltiple, el análisis de covarianza, en nominal la regresión logística múltiple y el análisis discriminante, mientras que con dos o más variables independientes, sean transversales, longitudinales o mixtas, tendremos dentro de la escala de la variable intervalo o razón la regresión lineal múltiple multivariada. En este caso estamos viendo dos o más variables dependientes correspondiente con una variable independiente con dos o más valores, que puede ser transversal de grupos independientes al azar, así como también longitudinal o mixta. En el caso de una sola variable independiente con dos o más valores transversales de grupos independientes al azar, y si esta variable independiente es de intervalo o razón, la mejor prueba que podemos seleccionar es la MANOVA unidireccional. Con dos o más variables independientes que pueden ser transversales, longitudinales o mixtas, y estar en el contexto de escala, intervalo o razón, la mejor prueba que podemos utilizar es la regresión lineal múltiple multivariada. Pero si no hay ninguna variable independiente, pero si tenemos dos o más variables dependientes, en el contexto de ser intervalo o razón, o de estar presente dentro de la escala intervalo o razón, la prueba más conveniente en este caso es el análisis factorial. Ahora bien, ya para finalizar este video, muchas de las pruebas estadísticas exigen que se cumplan una serie de supuestos, como por ejemplo la homogeneidad de varianzas, la normalidad y la linealidad. Para la comprobación de este tipo de supuestos, lo único que nos importa es aceptar la hipótesis nula, así como también que no existen diferencias entre varianzas y justamente para que se puedan aplicar las respectivas pruebas paramétricas. Pero como a veces los datos no se comportan como uno quiere, hay supuestos que no se cumplen. Sin embargo, hay una serie de pruebas en caso tal de que estos supuestos no se cumplan.
En esta tabla responderemos esa pregunta. ¿Qué pruebas utilizar cuando no se cumplen los supuestos para muestras independientes? Si nosotros tenemos una variable independiente con dos niveles o muestras independientes y asumimos que esta variable independiente corresponde a una escala cuantitativa y vemos que no hay cumplimiento de la homogeneidad de varianzas, entonces la mejor técnica que podemos utilizar aquí es la T de Wilch o la F de Wilch. Ahora bien, si tenemos una sola variable independiente con dos niveles o muestras independientes y su escala es cuantitativa, pero el supuesto que no se cumple es la normalidad, la técnica que más conviene es la U de Mann-Whitney o la T o F de rangos. Si tenemos una variable independiente con más de dos niveles o muestras independientes y asumimos que la escala es cuantitativa pero no satisface el criterio de homogeneidad, la mejor técnica que podemos utilizar o la mejor prueba que podemos utilizar es la F de Wilch. Si tenemos una sola variable independiente con más de dos niveles o muestras independientes, cuantitativa pero que no satisface el criterio o el supuesto de la normalidad, la mejor técnica que podemos utilizar aquí es la ANOVA de Kruskal-Wallis. Si tenemos una sola variable independiente con dos niveles, su escala es cuantitativa pero no satisface el supuesto de la normalidad, la mejor prueba a aplicar en este caso es la Wilcoxon o prueba de signos. Si tenemos una sola variable independiente con más de dos niveles, su escala es cuantitativa pero tampoco satisface el supuesto de la normalidad, la mejor técnica que podemos aplicar aquí es la ANOVA de Friedman. Mientras que si tenemos una sola variable independiente, que es cuantitativa pero que tampoco satisface el criterio de la normalidad, la mejor técnica a utilizar es la correlación de Spearman y la correlación de Kensal. Esto en otros casos. Y bien, mis queridos y mis queridas, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en un siguiente capítulo de toda esa serie de videos que estoy sacando acerca del máster. Espero de todo corazón que les esté sirviendo bastante para repasar. Y entonces nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao pues, que Dios los bendiga. Chao.